el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios? Muchas gracias por estar con nosotros cada fin de semana, acompañándonos en el lugar donde ustedes se encuentren, a través de este medio de comunicación tan cercano con la gente que es la radio. Muchas gracias por estar con nosotros. En Chile, en Radio Nuevo Mundo, toda su red de emisoras, Radio Chile FM el día domingo a las 13:15 horas por internet, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda y Radio Iberoamericana en Sydney, Australia. Radio Down en la comuna de San Ramón. Saludos a todos nuestros auditores, que son muchísimos. El día domingo a las 9 de la noche se repite este programa el lunes en la mañana a las 8. Y toda su red, hay también Radio Down en Graneros. Bueno, hoy tenemos un programa espectacular porque vamos a hablar con un hombre que tiene muchísimas historias, que fue integrante del dispositivo de seguridad del presidente Salvador Allende Gossens. Se trata de Manuel Cortés, a quien tenemos aquí a nuestro lado, aquí en el restaurante Quita Penas, en la calle Valdivieso con Recoleta, donde nos han atendido espectacular, ¿o no, Patán? Exacto, muy buena la comida, muy bueno. Y también tenemos a nuestro lado a Pablo Cepeda, también de dispositivo de seguridad del presidente Salvador Allende, con quien vamos a conversar muchos temas. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Manuel, queremos saber, este es un programa que se dedica a la historia, único programa en la radiodifusión chilena que se dedica a rescatar la memoria de Chile. Chile no tiene memoria y la derecha trata de que no haya memoria, que haya solamente farándula y que la gente se mueva en ese ámbito, en la televisión y en la radio. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. ¿Cuándo tú te integras al dispositivo de seguridad del presidente Allende? ¿Esto nace el mismo 4 de septiembre o nace posteriormente? Bienvenido al programa, Manuel. Gracias por invitarme. Bueno, esta historia es la historia de los espontáneos, diría yo. Comienza con los espontáneos, porque el mismo 4 de septiembre, si bien es cierto, si la gente se da cuenta de que es necesario Allende cuidarlo, aparecen algunos espontáneos, gente de partido, qué sé yo, me acuerdo el Guatón Ortega, que era presidente de LAN Chile, varias personas más, 3, 4 que se armaron ese mismo día, y ese mismo día, esa misma noche, se empieza a sentir la necesidad imperiosa de tener que darle alguna protección al presidente Allende. Eso fue en la noche en la Alameda Bernardo O'Higgins, frente al Cerro Santa Lucía, donde Allende habla al pueblo de Chile desde la sede de la FECH. De la FECH, exacto, de la sede de la FECH. Es ahí cuando empiezan a nacer las necesidades y empiezan a nacer las inquietudes de una serie de personas que empiezan a ver de que realmente el imperialismo no iba a aceptar que Allende asumiera el poder. Desde esa misma noche que gobernara. Y que gobernara, mucho menos que gobernara. Todo hoy día ya se sabe ya que prácticamente participó la CIA con los documentos desclasificados. Sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, en la famosa reunión de Yalta, se habían repartido el mundo. Eso nosotros lo sabíamos, lo vimos a ver después. Y que prácticamente, si bien la Unión Soviética dijo que todos los países del este eran de su zona de influencia estratégica exclusiva, Estados Unidos también dijo que toda América Latina, hasta la Antártica, era su zona de influencia estratégica exclusiva. Ese fue uno de los motivos principales por los cuales se dieron todos los golpes de Estado que se dieron incluso contra gobiernos progresistas o gobiernos, algunos medios desarrollistas del capitalismo que se dieron en Latinoamérica. En esa época. Y que salieron... Acuérdate de Brasil, Joao Goulart, ¿te acuerdas? Brasil, Guatemala, etcétera.
Y precisamente no iban a aceptar que un presidente de un partido socialista que se declarara marxista, Elegido por votación popular. elegido por votación popular, no iban a aceptar. Eso lo vinimos a entender inmediatamente ahí de golpe, cuando empezaron las maniobras en forma bastante dura, con la derecha interna y con los medios internacionales, que empezó toda una serie de artículos y de todo tipo de desprestigio en todos los diarios de Latinoamérica. Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena, este programa que prestigia la radiodifusión chilena de conversación el fin de semana, día sábado a las 15 horas por Nuevo Mundo y por todas las radios que hemos señalado. ¿Cuándo ingresas tú, Manuel, al dispositivo de seguridad? ¿Te acuerdas más o menos? La fecha no la tengo exacta. Aproximadamente. Yo entré en septiembre, los primeros días de septiembre. El 70. 10 días, 12 días después de que Allende haya ganado. Ya. Exacto. ¿Y tú, Pablo, cuándo Yo entraste? entré en junio del 73. El junio del 73, En la junio. última etapa de Allende, digamos. Exactamente. Antes del tanquetazo, Antes del tanquetazo. que fue el viernes 29 de junio, ¿te acuerdas? Sí, así fue. Oye, pero remontémonos un poquito hacia atrás, querido Manuel. Tú eres de Santiago, ¿quiénes eran tus padres? Porque tú te especializaste dentro del dispositivo como conductor, como chofer de los autos de la presidencia. Sí, yo antes de entrar al ¿Dónde naciste, por ejemplo? yo nací aquí en Santiago. ¿Y tus papás quiénes eran? Mi papá era un mecánico de automóviles, mi mamá era dueña de casa y posteriormente cuando se separaron mi mamá entró a trabajar al Ministerio de Salud y fue auxiliar en el Hospital González Cortés toda su vida. En el Exequiel, en el hospital de niños. Exacto, en el Hospital de Niños. ¿Y qué experiencia tuviste tú con tu papá? Porque tu papá, por lo que yo he leído en el libro, era un excelente mecánico, incluso fabricaba autos o motores. No tanto como fabricar motores, no. Sí, él tenía muchas habilidades manuales, era reconocido como un buen mecánico dentro de Santiago. ¿Dónde tenía su garage? Él tuvo garaje en la calle Gay, 2566, tuvo otro garaje antes en la calle Tucapel y terminó sus días en un taller propio que tenía en la calle Díaz Velasco, detrás del Club Hípico, donde está el Rey del Moto y una callecita que está atrás. Oye, ¿y tú siempre te llamó la atención el automóvil? Siempre me gustó mucho los automóviles, me gustó mucho el manejo. Siempre mi inquietud fue manejar. Mi inquietud principal era ser piloto de carrera. Yo quería ser Fórmula 1. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quiénes eran tus ídolos de aquel momento de los años 70? No, yo en ese momento, Colin Chapman, Jack Stewart, gente que hizo época en los tiempos que cuando empezó a surgir realmente la Fórmula 1, en donde empezaron a surgir los primeros automóviles monocasco con Colin Chapman y todo ese tipo de cosas. Eso fue lo que a mí me incentivó a dedicarme al estudio y a la mecánica, sobre todo en lo que era la mecánica competitiva. ¿Corriste alguna vez en Vizcacha? No, nunca, porque para eso hay que tener dinero. No sé, Sí, pero... corrí de copiloto con algunos amigos que tenían auto. Me desmadré como 4 veces con ellos, siendo ellos choferes, pero nunca yo tuve la oportunidad de yo probarme. ¿Y cómo entras al dispositivo de seguridad? ¿Quién te llama? No, al dispositivo de seguridad yo estaba militando ya en ese momento en el ELN. Nosotros hacíamos un trabajo que era todo el trabajo de retaguardia para la guerrilla en Bolivia. Esa era nuestra labor que teníamos aquí en Chile. Y de aquí salían camionetas preparadas que iban para Bolivia, que llevaban los pertrechos y todo. Y yo en el garaje que tenía, mi labor era sencillamente preparar camionetas para largos viajes que iban cargadas con pertrechos. Eso fue, y a partir de eso, el ELN me nominó para los primeros 5 hombres que fueron a parar al dispositivo de seguridad cuando se empezó a crear, empezó a crear un compañero, el jefe era Eduardo Paredes, el Coco Paredes, fue el primer hombre que empezó a darle forma al dispositivo de seguridad. Fui a dar allá precisamente por mis nociones De mecánica. de mecánica y de chofer. Oye, este periodo que hay entre el 4 de septiembre, cuando Allende es elegido por votación popular,
Claro, septiembre, octubre, noviembre. ¿Cómo es la vida de Allende? ¿Cómo es la seguridad de Allende cuando no había absolutamente nada? ¿Con qué disponían ustedes para su seguridad? No, en ese tiempo empezamos 5 compañeros del MIR y 5 compañeros del ELN. No teníamos ningún armamento, solamente el armamento particular que teníamos cada uno de nosotros, nuestra pistolita. Por ahí por allá apareció una pequeña ametralladora Carl Gustav de carabineros y 2 lanzacohetes de fabricación casera, que de los que fabricaban los Tupamaros, los T1, que son hechos con unos tubos Mannemann de agua. Nada más. Nada más era lo único. Automóviles no teníamos ninguno. Allende no tenía automóvil. ¿Allende no manejaba? Allende no manejaba. Y tenía una camioneta Station que le habían regalado, no me acuerdo quién se le había regalado, pero estaba chocada y fundía. Así que andábamos trayendo, Allende lo andábamos trayendo en un taxi, en unos móviles que trabajaban en el aeropuerto, y que lo manejaba un compañero que fue del GAP, que era Enrique Huerta. Nada más, o sea, tenían 2 autos o 3 autos. El Peugeot... El otro auto era un Peugeot 404, que era de Doña Tencha, era el Peugeot de Doña Tencha. Y después empezamos a meter un tercer auto, que era un Fiat 125, que era de la secretaria de Allende, la Payita. Estamos haciendo testimonios en la radio, difusión chilena. Pablito, ¿y cómo entras tú? Ya dijiste ya en junio del 73. Yo entré porque en ese tiempo hubo una decisión del partido de enviar cuadros y nosotros fuimos elegidos con 4 compañeros más. ¿Del Partido Socialista? Que era los que se encontraba Pedro del Fierro, que falleció hace muy aproximadamente poco, un mes. Estuvimos en el funeral, único programa que estuvo en el funeral de Pedro del Fierro. Hicimos un programa especial. Así es. Y estamos muy orgullosos de eso. De la misma manera, yo espero que algún día podamos hacer un programa especial por la muerte del compañero Luis Renato González Córdoba, que estuvo en el Palacio de la Moneda con nosotros, que era uno de los 4 sobrevivientes y quien falleció también en Cuba sin ninguna atención por parte del Estado chileno. Bueno, como es preferentemente Chile. Así es, y eso es lo lamentable. Estamos haciendo testimonios hoy aquí en el restaurante Quita Penas, frente al Cementerio General. Usted quiere venir a conversar, está lleno, se está grabando un aviso publicitario ahí de vino, está lleno de gente aquí. ¿Cómo se almuerza, Manuel? Excelente, la comida es muy buena y muy... La atención espectacular. Me acordaba yo de un restaurante antiguo que se llama Las Cachás Grandes. Sí, claro, que eran varias que vayan en distintos... varias, una que... Lo contó mi mamá, yo no soy de esa época. Claro, no, y que era realmente, los platos eran asombrosos, y realmente yo... ¿Tú comiste costillar? Me acabo de comer un costillar. Tienes que devolver un poco. No me lo pude comer todo porque no pude. Bueno, vengan aquí a Valdivieso con Recoleta. Si no tienen auto, no importa. El metro, Estación Cementerio, lo deja a 20 pasos. 20 pasos de... Aquí está don José Miguel y la señora Rosa atendiendo también. Ellos son los dueños, así que imagínate. Bueno, hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos por Nuevo Mundo, toda su red de emisoras desde Iquique a Punta Arenas. Radio Chile FM el día domingo a las 13:15. A través de internet www.radiochilefm.cl. Radio Bahía 88.9 en Estocolmo, Suecia. Muchas gracias a la gente que llama por teléfono a la Radio Bahía. Agradecemos la excelente sintonía que tenemos ahí los días lunes o martes cuando se transmite el programa, junto con Pavel Contreras, Luis Romero, Cristian Romero, etcétera, toda la gente de Radio Bahía, donde hemos estado allí personalmente en Estocolmo, y Radio Austral en Oakland, donde hay más de 15.000 chilenos que también llegaron por ahí por 74, 75, arrancando de la dictadura de Pinochet, y la Radio Iberoamericana en Sydney, Australia, donde hay más de 100.000 chilenos. Hoy estamos junto con Manuel Cortés, chofer del presidente Allende, y con Pablo Cepeda. Manuel, estuviste con Allende en distintas visitas que hizo a países hermanos fronterizos, como que, por ejemplo, Argentina. Bueno, yo estuve con él en Argentina cuando se fue a refrendar la firma del tratado sobre el canal de Beagle entre Argentina y Chile, en donde se fue a firmar un tratado donde se puso al Vaticano como árbitro. Juez. Claro, entonces fuimos ahí con el general Lanusse y Allende. Firmaron. ¿Dónde se filmó eso? Eso se firmó en Salta. ¿Y cuál era tu trabajo? Tú pertenecías a la escolta de Allende. ¿Y cómo lograste llegar allá? ¿Fuiste en auto? ¿Cómo hicieron? Bueno, mi trabajo consistió en irme 2 semanas antes en completo secreto y llevar 3 autos de la escolta para esperar a Allende allá.
aeropuerto. En el aeropuerto en Salta por razones de seguridad. Tuve que atravesar la cordillera de los Andes por el paso Socompa, un paso que supuestamente el agregado militar de Allende dijo que le pedimos que nos diera Información. ¿Qué dijo? Estaba expedito y decía que hacía más de 15 años que no pasaba ningún. No tenía idea. No tenía idea, o lo hizo con mala leche, creo yo. ¿Y qué pasa cuando lleguen a Antofagasta? Bueno, cuando llegamos a Antofagasta, Por los 3 autos. nos dijeron ahí la gente del partido que ese paso no existía, que lo único que era un paso ferrocarril, que lo único que se podía usar es tratar de usar ferrocarriles para que en forma de lanzadera nos tiraran para abajo. Pero perdíamos toda la compartimentación y secretividad que necesitábamos que hubiera. Porque una de las misiones que tenía yo es que nadie tenía que saber dónde iba a ser la reunión para que Estados Unidos no preparara un atentado. Esa era la finalidad. Esa es la finalidad. Entonces la prensa manejaba 3 puntos, manejaba Bariloche, Mendoza y Salta. Y lo más difícil era Salta y por ahí nos tiramos. ¿Y lograron cruzar en la cordillera? ¿Cuánta gente del dispositivo fue? Logramos cruzar los autos y... ¿Cuántos días se demoraron en cruzar la cordillera? Nos demoramos 2-3 días. Porque no había camino. No. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, tuvimos que seguir camino, abrir brecha en los rodados de nieve y después cuando ya se acabó el camino tiré los 3 vehículos por la montaña para abajo por un rodado de piedra hasta llegar abajo a una pequeña carretera que se veía que era de una mina de ónix y por ahí salí. Pero eso es como, no sé, como una película, Manuel. Será película, pero había que cumplir las misiones y nosotros estábamos dispuestos a realmente arriesgarlo todo por la seguridad de Allende. Y así lo hiciste siempre hasta ahora. Sí. Qué increíble. De todo ello, no solamente tuyo, sino que de todos los que participaron en este dispositivo de seguridad, ¿que cuántos fueron, Pablo? ¿Habrán sido unos 200 más o 300? Yo creo que alrededor de 200 personas por lo menos, si es que no más. ¿Nunca ha habido un reconocimiento oficial de alguien de algún partido que le haya dicho, bueno, compañeros, muchas gracias por todo lo que ustedes hicieron, por todos nuestros compañeros desaparecidos, todos nuestros compañeros ejecutados políticos? Nada, ¿no? Nosotros nunca hemos pedido ni pediremos que alguna organización política se haga cargo y responsable de reconocernos, sino que nosotros todo lo hicimos por un problema de conciencia, de consecuencia y de lealtad hacia un programa y un proyecto del presidente de la República, doctor Salvador Allende. Oye, yo me he enterado de día que ustedes ni siquiera sueldos recibían. Algunos integrantes de dispositivos que estaban en comisión de servicio de algunos ministerios recibían sueldo, pero la gran mayoría nada. Bueno, lo que yo quiero decir al respecto es que hay compañeros que participaron en el dispositivo de seguridad y que sí recibían de alguna manera algún estipendio. Sin embargo, la mayoría no lo recibía de manera oficial por alguna empresa o algún ministerio. Pero muchos sí recibían del ministerio porque estaban en comisión de servicio. Claro. Sin embargo, se ha prestado hoy en día para enviar a muchos compañeros y quitarles sus pensiones que fueron otorgadas por el Estado en cumplimiento de las tareas que ellos hicieron. Sin embargo, hay compañeros que han muerto producto de esto y nadie se ha hecho responsable. Ninguna organización política, sino que todo lo contrario, todos están tirando para atrás y se están echando la culpa a unos a otros. Y eso es asqueroso. Y tratan de olvidar la historia, la memoria. En el fondo se trata de eso. Para ellos solamente les sirven los héroes muertos, no les sirven los héroes vivos. Exactamente. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Tú eras uno de los choferes. ¿Cuántos choferes tenía Allende? Bueno, no es que Allende tuviera choferes. Nosotros teníamos un dispositivo de seguridad donde teníamos una escolta con 3 choferes y después tuvimos 2 escoltas con 3 choferes cada uno para poder tener algún descanso. Porque no tenían descanso en la primera etapa. Nosotros no teníamos descanso, nosotros trabajamos 24 horas al día. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y cuando se podía tener un permiso, yo estaba casado, yo desaparecí de mi casa más de 3 meses. No aparecí. Qué tremendo. ¿Ya? Entonces, esas cosas hoy día no se ven. Aparecemos como extraterrestres cuando contamos que nosotros trabajamos gratis, cuando nosotros no trabajamos por sueldo, cuando nosotros dejamos que por una familia, por un ideal y porque estábamos completamente convencidos de lo que estábamos haciendo. Oye, ¿en qué otro operativo participaste? ¿En Colombia también fuiste? Sí, ¿la visita al presidente Pastrana? Fui a Colombia también me tocó a mí llevar 4 vehículos desde Santiago en forma clandestina hasta Bogotá.
¿Por tierra? Por tierra, exacto. ¿Por qué en forma clandestina? Porque había que guardar la compartimentación, había que guardar que no se supiera las fechas, en donde no se tenían que saber las fechas en donde Allende llegaba, donde Allende se iba, etcétera, dónde iba a estar. Eso era parte de la seguridad nuestra. Y nosotros éramos muy, muy quisquillosos en mantener todos los niveles de seguridad al máximo, porque nos jugábamos la vida de Allende. ¿Alguna anécdota, algún acontecimiento importante en ese viaje a Colombia? Bueno, historia hubieron mucho. Cuando llegamos a Colombia todo fue color de rosa hasta el primer día. Hasta el primer día fue color de rosa porque... y había un presidente de derecha, ¿no? Un presidente de derecha... Pastrana Borrero, tenía una escolta puros militares. Y el primer día, yo me acuerdo que el primer día ya quedó, se cortaron las relaciones, producto de que Allende en la tarde pidió, presidente Pastrana lo invitó a la inauguración de una gran exposición de la vivienda, que había algo parecido a la FISA, que había ahí muy grande de la vivienda, etcétera, etcétera. Y fueron en el auto presidencial, no había ni un problema, con la escolta, ellos por el lado derecho, nosotros por el lado izquierdo, etcétera, etcétera, ni un problema hasta que llegamos ahí. Posteriormente, cuando salimos, Allende salió por su cuenta y se vino con nosotros en el auto nuestro, la escolta nuestra, y Pastrana siguió por su lado. Nosotros salimos en caravana con 4 vehículos militares adelante, 4 vehículos militares atrás, militares me acuerdo, me llamaba mucho la atención a mí, militares con los cascos cromados, y le habían puesto un EDECAN militar a Allende, y Allende empezó a conversar con el EDECAN y qué sé yo, y empezó a conversar y le dijo que él tenía una amiga que vivía, no me acuerdo en qué colonia ahí de Colombia, y... ¿Estaban en Bogotá? En Bogotá, eran tipo 10 de la noche, 10 y media de la noche, y le dice, no, si esto queda, le dice el decano, esto queda ahí hacia el norte, no me acuerdo ahora, pero le dijo, no, si no queda, está cerca, qué sé yo. Y Allende le dice, podríamos ir a visitar a esta amiga, qué sé yo, sí, pero yo tendría que avisar. No, pero no es necesario, aquí que allá que usted avise. Y a mí me toca el hombre y me dice, Patancito, me dice, ve cómo nos podemos salir de la comitiva oficial. Entonces yo empiezo por la radio a decirle a los autos que empezamos a hacer cambios de posiciones, que teníamos 3 cambios de posiciones, cambiamos, jugamos al monito. Es el monito, donde está el monito, ese juguito. Y cuando teníamos que salir de una avenida grande y doblar, estaba todo cordonado, con cordeles. Yo apago las luces y le hago un cambio de luces a la gente de ahí. Y la gente ahí, con las luces apagadas, me levanta el cordel, paso y salgo. Y nadie se dio cuenta de que un auto de la escolta se había salido. Fuimos a visitar a la persona, era una señora, qué sé yo, escultora, qué sé yo, entramos, golpeamos, la señora nos dejó abrir el antejardín, yo metí el auto dentro del antejardín, y Jano y el EDECAN entraron con el presidente a conversar con la señora, tuvieron como una hora, unos cafés y qué sé yo, y posteriormente salió Allende. Me acuerdo que Allende venía con un crucifijo muy especial, que después lo vi por ahí, anda por ahí, alguien se lo robó, pero eso era un crucifijo muy antiguo, creo, que tenía unos rombos así como de espejo. Y salimos, y cuando salimos nos devolvimos hacia la embajada, porque estaba pernoctando la embajada tenía una avenida grande, ancha, así con un parque en el medio, así como Parque Bustamante, y como 2 cuadras antes Allende, no sé si lo hizo con picardía, no sé con qué, pero le dice, ¿qué le parece, general, si bajamos y caminamos un poco, como 4 cuadras antes? Se bajaron, se pusieron a caminar por el parquecito, el Jano detrás, yo por la orilla de la vereda con las luces apagadas, hasta que llegamos a la embajada. Cuando llegamos a la embajada, se armó un corre con los militares, porque estaba lleno de militares, la inteligencia y todo. Sí, pues sí, había un presidente comunista, pues, bueno.
Tenías que ver tú cuál era la reacción de ellos. Se armó un tremendo lío. Yo que venía más atrás en el auto, me puse a ver, y la gente, los militares, me acuerdo que en esos tiempos usaban unos radios así grandes, unos walkie-talkies que salían en la película Pelotón. Sí, eso con una antena grande. Claro. Tipo hablando como loco, qué sé yo, qué pasaba, que el presidente, supuestamente ellos habían dado la noticia de que Allende había llegado temprano con el resto de la escolta que se había metido, y que Allende estaba durmiendo en la embajada, y nosotros, no era así. Y Allende aparece a pie diciendo buenas noches, tomándole el pelo a medio mundo, y nos metimos para adentro y entramos. Al otro día quedó una embarrada porque los tipos estaban indignados. Le habíamos tomado el pelo, pues. Allende le había tomado el pelo. Al otro día había un encuentro con los chilenos en un restaurante, eso era cerca, con un restaurante cerca. Los tipos no querían despegarse, después no querían despegarse del restaurante. Y estaban furiosos. Esa furia duró hasta el día que nos fuimos. El día que nos tuvimos que ir al aeropuerto, ahí terminamos las dos escoltas peleando a autazos. A puros autazos llegamos. ¿Cuántos días estuvo Allende en Bogotá? Allende estuvo como 3 días, algo así. ¿Y de ahí tú volviste con los autos a Santiago? De ahí yo tuve que volverme con los autos hasta Santiago. ¿Esos son días y días? No, son como 9 o 12.000 kilómetros. Lo hice como en 9 días. De a 1.200 kilómetros diarios. ¿Y a cuánto venías? Fuerte. Bastante No fuerte. respetabas las normas del tránsito, parece. Bastante fuerte. No, pero eran carreteras que no tenían ningún cuidado, y además carreteras que estaban prácticamente en construcción. No, ¿Eran de asfalto o la de tierra? No, había de todo. Había pedazos de asfalto, pedazos de tierra, pedazos de monte. Incluso cuando me pasé la frontera entre Colombia y Ecuador, anduve 300 kilómetros en donde no hay carretera, sino que está ¿cómo se llama? El camino del Inca, ese camino con piedrecitas. Ahí anduve 300 kilómetros en ese camino. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Hoy estamos con el conductor, con el chofer del presidente Allende entre el 70 y el 73, Manuel Cortés, y también con otro integrante del dispositivo de seguridad del GAP, Pablo Cepeda. Manuel, ¿y qué pasa el viernes 29 de junio? ¿Se veía esta división que había en el país entre la derecha y la izquierda chilena y la posibilidad de los militares de realizar un golpe de Estado? A ver, no, yo en el 29 de junio, yo me encontraba cumpliendo una misión junto con 10 compañeros más en Chuquicamata. Estábamos haciendo una misión de inteligencia buscando a los que estaban haciendo los sabotajes para parar la mina de Chuquicamata. ¿Y qué un sabotaje de alrededor de que ya llevaba un costo de arriba de $7 millones que se habían hecho. Y logramos ubicar a 20 ingenieros que eran del sindicato de la gente de confianza y meterlos presos. ¿Cómo se vivió ese intento de golpe de Estado allá en el norte de Chile? Bueno, en el norte de Chile lo que querían era sencillamente parar la mina de Chuquicamata. Los demócratas cristianos habían logrado parar la mina del teniente, acuérdate, con un tal Medina lograron pararla. El Salvador estaba semiparada por razones técnicas, más que nada estaba casi parada. Ese Medina lo utilizó Pinochet después, el 74-75, mandándolo a la Organización Internacional del Trabajo. Pero claro, muchas mentiras. Ahí es donde se puede ver de que el papel que jugó la democracia cristiana fue un papel bastante nefasto y que va mucho más allá del decir de que se equivocaron. Yo creo que prácticamente, desgraciadamente, ellos son los gestores del golpe. Pablo, ¿y tú estabas en Santiago para ese tanquetazo del 29? Sí, yo estaba en Santiago, pero estaba en el Cañaveral en ese tiempo. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Vinieron a Santiago? No, nosotros no alcanzamos a bajar porque dijeron que no era necesario, así que nos quedamos allá arriba.
Sí, porque ahí salió Carlos Prat con Carlos Prat. José Toá a parar la intentona, digamos. Así es, así pues. Como salieron todos, ya eso estaba controlado, porque sobre todo con el general Prat, el presidente de la República, ya tenían controlada la situación. Así que no hubo necesidad de sacar a la gente que teníamos en Cañaveral. Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena hoy junto a estos dos hombres que pertenecieron al dispositivo de seguridad del presidente Salvador Allende, Pablo Cepeda y Manuel Cortés. Manuel Cortés, conductor del presidente Allende y también de Fidel Castro cuando vino el año 71 a Chile, estuvo 23, 24 días Fidel, así que vamos a hablar con él también sobre esos aspectos fundamentales. Pablo, ¿hay integrantes de ustedes que estén en malas condiciones en este momento? Bueno, en realidad nosotros tenemos ya casi la mayoría de los compañeros nuestros que están enfermos. El mismo Manuel Cortés se encuentra en una situación de salud muy delicada y que este Estado no hace absolutamente nada por resolver los problemas que él tiene. Tenemos que hacerlo con algunas amistades que nosotros conocimos en otros países y que son médicos, y ellos afortunadamente se han encargado de ver cómo resolvemos el problema, Manuel Cortés. Es increíble el pago de Chile. En realidad nosotros no podemos pensar de esa manera porque la consecuencia y la lealtad de los principios que nosotros tenemos y manejamos no se presta, digamos, para llegar a esta bajeza tan grande. Que la mayoría de los políticos hoy en día lo hacen, ese es un problema y responsabilidad de ellos, tendrán que asumírselo alguna vez. Yo espero que la historia en alguna vez consigne todo lo canalla que han sido. Con respecto a tu permanencia el 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda, ¿cuántos GAP había en el interior del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre? En esa oportunidad nosotros habíamos 16 compañeros del dispositivo de seguridad que éramos de la escolta. ¿Y cuántos de investigaciones? Investigaciones más o menos aproximadamente eran los mismos, tal vez un poquito menos, pero ellos también estuvieron y cumplieron con su obligación. Ahora de ahí hay que tener claro que cuando el doctor dice que libres para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, que nos fuéramos a nuestras casas, la mayoría dijimos que no, que nos quedábamos ahí con él hasta las últimas consecuencias, y solamente hubieron 2 compañeros que se fueron. Uno que fue de investigaciones y el otro que fue del dispositivo de seguridad. Eso es lo único que cabe consignar de lo que ocurrió, digamos, el 11 de septiembre en cuanto a la consecuencia y libertad que se tuvo con el compañero Salvador Allende. ¿Ustedes se defendieron mucho de los 6 tanques que hubo ahí frente al Palacio de la Moneda, 3.000 militares que trajeron desde La Serena, desde San Felipe, desde Santo Domingo, para atacar el Palacio de Gobierno? Bueno, según un informe confidencial que hay de los propios militares, dice que ellos tuvieron alrededor de 178 bajas y un tanque, que el tanque lo dio de baja el Jano, que le disparó con un lanzacohete con un RPG-7. ¿El Jano era integrante del dispositivo de seguridad? Era escolta y él que acompañaba al presidente de la República para todos lados. ¿El Jano está muerto? El Jano sí murió, tenemos entendido que a ellos los asesinaron a todos en Perdehue. ¿El mismo día 11 o después? Creo que fue después del 11, porque el 11 estaba vivo, el 12 también estuvo vivo, porque yo estuve ahí hasta el 12 o el 13, no me acuerdo muy bien, y ellos estaban ahí. ¿Tú caíste preso al regimiento Tacna? El 11 de septiembre al regimiento Tacna, efectivamente. ¿A qué hora salieron de la Moneda? Yo creo que fue como a las 5 de la tarde, una cosa así. Y ya estaba oscureciendo ya cuando nosotros nos sacaron de ahí. ¿O no? ¿A esa hora fue, no? Y realmente la hora exacta es difícil. Se pierde porque todo el traqueteo de los aviones. No, ese día estaba nublado, estaba empezando a lloviznar. Sí, claro. Entonces realmente ahí ya se perdió un poco la visión, la noción del tiempo. Oye, ¿y ese día tú estabas en Santiago, Manuel? ¿El 11 de septiembre? Sí, pero yo estaba en Santiago y estaba precisamente pernoctando en el Hotel Intercontinental, que está prácticamente como a 4 cuadras, 5 cuadras de la Moneda, donde está el pasaje ¿Mate? Sala. Pedro Sala, la Ahumada por ahí. Claro, sí, pero yo estaba en Moneda, adentro ahí hay un pasaje, ahí estaba el hospital, ahora es el banco de crédito de inversiones, ese edificio. Ese era el banco, ese era el ¿Te avisan que hay un golpe de Estado o te das cuenta por la radio? No, había un... a mí me habían mandado a llamar desde del GAP, de la dirección del GAP me habían mandado a llamar el día 5 o 6 de septiembre. Me mandaron a llamar a que viniera a Santiago y yo estaba en Chugui.
Y vino una reunión con la dirección del GAP, en donde se hizo un análisis de lo que está, la situación está desde el punto político mala. Estaba muy difícil. Estaba muy difícil desde el punto de vista de la seguridad. La seguridad había bajado un poco sus niveles de eficacia y por lo tanto estaban muy preocupados los compañeros de que todos los viejos teníamos que volver. Teníamos que volver inmediatamente al dispositivo. Ese es el motivo por el cual después se hizo una reunión ahí, la segunda reunión, y ahí yo llegué ahí a ese hotel, porque en ese hotel estaba un congreso de los trabajadores del cobre. Y tú venías de Chuqui. Y utilizando esa pantalla yo llegué ahí y me quedé ahí. O sea, Ahí te pilló el golpe. Ahí me pilló el golpe. Y el golpe me pilla ahí con algunos compañeros de frente interno del partido que estaban pernoctando en el cuarto piso conmigo este compañero que es de Rancagua, Hugo Marchán Uvilla. Este compañero, como buen campesino, se levantaba como a las 5 de la mañana acostumbrado, y yo lo echaba para afuera para que se fuera porque no me jodiera a mí en el cuarto. Y llegó como a las 7:20 de la mañana, bastante alterado, y me dice que Santiago estaba mal, que estaba todo vacío, que estaba todo muy raro, y que lo único que se veía era tropa corriendo para todos lados. A partir de ahí le digo, el golpe, pues. Entonces vamos, me levanté, le dije, pesca tu armita, y bajamos y salimos caminando por Moneda. Pasamos 7:45, pasamos por el frente de la Intendencia y ya está. ¿Estaba Allende ya en La Moneda? Sí, había llegado, hacía 5 minutos que había llegado. Los carabineros estaban tratando de hacer un corte ahí, trataron de pararme, no los dejé, le eché la bronca, le dije, soy de la seguridad, y pasé. Y el muchacho que iba conmigo pasó igual. Y ahí a los 10 minutos comienza todo el problema, pues viene llegando el cuarto auto que venía atrasado, donde venía el Jano, y le pregunto, le digo, oye, presidente, entonces me dice, no sé, me dice, yo vengo, porque Allende arrancó solo para La Moneda, dijo, porque él quería llegar a La Moneda. Y entonces le dije, avísale que estoy aquí, pues a todo. Así que al rato bajó y habló con el jefe, venía de jefe de escolta en ese momento este muchacho que también está muerto, el Aníbal, Montiglio Murúa, y me mandó a decir de que me hiciera cargo de los choferes y que estuviera siempre listo para sacar a Allende en cualquier momento. ¿Y ustedes tenían comunicación interna en ese tiempo? ¿La seguridad del dispositivo tenía algún teléfono celular, no sé, algún walkie-talkie? No existían teléfonos celulares. ¿Cómo se comunicaban? Por el citófono que había en el garaje abajo, había un citófono. ¿De 80 al frente? Sí, al frente, un citófono que daba con la planta telefónica que nos duró hasta como las 11 de la mañana. Cuando ya el incendio avanzó, la planta telefónica estaba precisamente ahí por la calle Morandé abajo, donde está la intendencia de Palacio, ahí abajo es la primera que se empezó a quemar. Y ahí quedamos sin comunicación. ¿Tú qué es lo que haces ese día? ¿Dónde? ¿Ingresas a La Moneda o te vas a otro sector? No, yo ahí me quedo en el garaje y cuando comienza el tiroteo, 8:05 de la mañana, pongo 2 tiradores de los choferes en la puerta disparando hacia la Alameda. Hacia Moneda no podía porque ahí hay una esquina que tapa todo. Entonces después cuando arrecia más el combate, cuando ya se hace insoportable, entonces yo tenía 6 tiradores más, tenía un RPG-7 y tenía una ametralladora 30. ¿Punto 30? Sí. ¿Qué distancia capta la punto 30? ¿Hasta qué distancia? A ver, la punto, tú ya no sabes de armamento. No tengo idea. La punto 30 es un arma americana que tiene un calibre 30-06, que es un calibre grande, inmenso grande, y que te abarca en tiro directo 300-400 metros. Bastante. Sí, con alza puedes hacer puntería hasta 700-800 metros. Y dispara alrededor de 90 disparos por minuto.
y que tiene balas trazadoras, perforantes e incendiarias. Yo ahí estuve trabajando con... O sea, tú fuiste entonces el que impedías que los tanques entraran por la calle de Morandé, ¿o no? No, yo fundamentalmente estuve batiendo todo lo que era la Plaza Bulnes. Al frente. 500 metros. Claro, y todo eso lo batía yo con la 30. La entrada de Nathaniel, la entrada de Lord Cochrane incluso, hasta ahí alcanzaba además la metro. Claro. ¿En qué piso estabas tú? Bueno, comencé en el tercer piso, después cuando empezaron a tratar de cazarme, trataron de tratar los militares de cazar la ametralladora con un francotirador que pusieron en la Alameda con Nathaniel. Lo detectamos, lo abatimos y después nos cambiamos al cuarto piso, después bajé al segundo. Hay unas grabaciones de Pinochet, del libro de la periodista Patricia Verdugo, en donde dice Pinochet: ¡ay, hay uno en el Banco del Estado! ¡Ahí manden un helicóptero! ¡Hay unos francotiradores! Claro. ¿Sí o no? No era el Banco del Estado porque el Banco del Estado está en la esquina. Pinochet dice eso. Pinochet decía él eso, exacto. Realmente nosotros hicimos bastante daño con la ametralladora 30. Estuvimos todo el día, prácticamente ellos no pudieron. Ellos quisieron hacer unas ofensivas en donde se desplegaban al otro lado de la Plaza Bulnes y en donde estaban los toperoles. Yo los dejaba avanzar a ellos, que avanzaban en línea, hasta que llegaran a los toperoles, unos toperoles grandes que habían brillantes, así que simulaban el paso peatonal. Y a todos los tiradores les di la orden que nadie disparara hasta que no llegaran a los toperoles. Cuando llegaran a hacer, nosotros ahí los barríamos. Y nosotros paramos unas 4 o 5 ofensivas donde salió el esparrama y dejaran los heridos ahí. Después salían los camilleros del Ministerio de Defensa a sacar a los heridos que estaban botados ahí. Después se ponían detrás de los árboles. Hoy día paso ya por Avenida Bulnes, y ahí detrás, donde se cierra Avenida Bulnes, atrás, donde está el túnel de... Túnel ese. Ahí todavía están los árboles, y ahí todavía miro los tiros yo. ¿Hay tiros todavía? Claro. ¿Y esos tiros son de allá, del Ministerio de Obras Públicas? Son los tiros nuestros, porque en ese tiempo los árboles deben haber tenido unos 8 pulgadas, así. Ahora están más viejos. Están más viejos, más grandes, y además los tiros se subieron. Donde creció el árbol, están arriba los tiros. Y ahí los militares se nos ponían detrás de los árboles. Resguardándose. Y nosotros les tirábamos al árbol y caían igual. Qué importante todo lo que ustedes relatan. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. 30 personas defendieron la democracia. Aquí entre ellos estas 2 personas que tenemos acá, Manuel Cortés, Pablo Cepeda, junto al presidente, y 14 personas más del GAP y 15 más del Servicio de Investigaciones de Chile. El día 11 de septiembre. Se quedaron. ¿Cómo fue ese día para ti? ¿Fue un día triste? No, el día fue un día de euforia, creo yo, porque no sé, pero cuando uno es... ¿Supiste que murió el presidente en algún momento determinado? Sí, en el momento cuando sacaron ¿Tuviste que lo vi cuando yo estaba en el tercer piso, cuando sacaron el cuerpo de Allende? Yo lo presencié, lo reconocí por sus zapatos. Mira, es difícil decir cuál es el ánimo de una persona cuando está metido en un problema y que dura tanto tiempo. Tú empieza el combate y lo empiezas con un nerviosismo, un miedo, un temor, el temor normal de cualquier persona. Pero después, cuando ya estabas en el fragor del combate, empiezas a sentir una especie de euforia. Y te sientes eufórico, pierdes el miedo a las balas. Entonces yo me acuerdo que yo asomaba medio cuerpo por la ventana, y por la ventana me era más fácil dar las órdenes a los 8 hombres que tenía que irme por adentro por los pasillos. Lograron... Que yo considero ahora que son una locura. Por supuesto, imagínate en ese momento. Pero entonces yo lo atribuyo a que era como un estado así de euforia. No era rabia, era euforia. Posteriormente, después, cuando vi salir a Allende muerto, cuando vi que nosotros estábamos todos completos, empecé a ver y empecé a pensar en forma fría. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo lo hicieron?
Llamé a todos los compañeros, los reuní en un baño, les dije que Allende estaba muerto, que Allende había salido, casi todos lo habían visto por las ventanas. Cuando lo sacaron un grupo de bomberos y de milicos que venían con una camilla. Y que había que prepararse para salir, pues. Así que lo hice a que todos en los lavatorios sacaran todo lo que tenían en los bolsillos, todo, papeles, todo. Y fui revisando todo lo que se quemaba y todo lo que podían llevar. Los limpié. Después mandé a un compañero a una enfermería que había ahí a pedir 1 litro de alcohol. Me mandaron el litro de alcohol, con eso hice que se lavaran las manos, que se lavaran la cara, la oreja. Estábamos llenos de grasa con pólvora, weón, porque el armamento estaba todo con grasa de mantenimiento, de conservación. Entonces estábamos llenos, no me había dado cuenta, estábamos llenos, parecíamos monos, weón. Y lavarnos bien con jabón y sacarnos la pólvora, supuestamente eran ideas mías, que con el alcohol podía sacarme la pólvora por si me hacían las pruebas de la pólvora, locuras mías. La cosa es que preparamos bien y después empezamos a ver cómo salíamos. Mandé a toda la gente a meterse a los subterráneos. Y ahí había un trap subterráneo y que se quedaran ahí a la escalinata al pie y yo me fui al primer piso, al entrepiso, y me fui en una ventana y empecé a tratar de buscar conversación con los militares que ya estaban distendidos, ya habían perdido Y ahí empecé a buscar hasta que encontré un capitán que le pude meter la mula y decirle: capitán. ¿Qué le dijiste? Le dije que nosotros éramos todos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, que nos encontramos ahí de las 7 de la mañana, que lo único que queríamos es irnos a nuestras casas, por favor, qué podíamos hacer para irnos, qué sé yo. ¿Qué te dijo? Él dijo que iba a consultar y salió para atrás hacia Morandé y a los 10 minutos llegó pues diciendo que bueno que saliéramos todos. Ahí tiré la orden para abajo, para la escalinata, que había orden para salir todos y irnos a nuestras casas. Salió toda la gente. Había más de 300 personas del Ministerio de Obras Públicas que estaban metidos, yo sabía, eso lo sabía, escondidos en los subterráneos. Así que empezaron a salir y salieron directo a la puerta. A la primera puerta de bronce, que está la más cercana a Morandé. Desgraciadamente la puerta estaba con llave, bueno. La puerta estaba con llave, alguien le había echado llave, los porteros parece que le habían echado llave y no podíamos salir. Ese capitán trató de disparar, andaba con un M3, le quiso disparar a la puerta y yo desde la ventana le grité que no disparara, que atrás estaba lleno de gente. Pues. Claro. Total que dice, bueno, y está la llave, ¿por dónde? ¿Y dónde está la llave? Yo le dije, no sé, porque los porteros deben estar abajo en los subterráneos, no los podemos encontrar. Y en eso, pensando rápido, qué hacer, cómo sacar a mi gente. Y le digo desde la misma ventana ahí del entrepiso, le digo, y capitán, y no podemos salir por aquí por esta ventana. Dice, bueno, así que le pego el grito a la gente y empezamos a tiramos como 8 o 10 personas fundamentalmente mujeres, y después empecé a sacar la gente mía y salimos todos. Así que dentro de los primeros 30 personas que salieron por la ventana, salimos los 8 que estábamos ahí en el ministerio. Fuimos parados contra la pared, puestos contra la pared, salió gente y nos empezamos a correr hacia la Alameda y seguía saliendo gente y se llenó de gente y ordenaron que toda la fila completa atravesara para el frente, para la muralla con la muralla de la Moneda, y siguió saliendo gente, habían como más de 400 adentro. ¿Y lograste salir de ese sector entonces? ¿A qué hora? No, y me quedé ahí tendido ahí, como a 10 metros del borde de la Moneda hacia los compañeros míos, los compañeros que habían sacado de adentro de la Moneda, los tenían tendidos en el medio, de Morandé, pero en el medio, con un tanque encima, etcétera, etcétera. Esa fue la última vez que vi yo a mis compañeros vivos ahí. Por eso que después logré ir a España y presentar una querella en España en contra de
¿cómo se llama? Del general Palacio, que fue el que los vio ahí. Ahora, Palacios comete un error muy grande con nosotros, o sea, para suerte de nosotros, porque él aparece cuando ya está toda la gente tendida ahí, y aparece, me acuerdo que apareció con una mano en cabestrillo, vendada, y andaba con un M3 con silenciador. Y cuando ve la cantidad de gente que hay por los dos lados, por las dos paredes, lleno de gente, se asusta. Se asustó porque el grito de él fue un grito de susto. Yo me recuerdo perfectamente que dice: ¿y esta gente quién es? Alguno de los militares dice: esta es la gente que está en el Ministerio de Obras Públicas. ¡Que se retire esta gente de aquí!, dijo. Llegaron los pelados, nos pegaron a nosotros, estábamos los primeros, unas patadas en los talones, y nos empezamos a parar para irnos. Dije: aquí está, de aquí nos vamos. ¿Te fuiste? Empezamos a salir. Y cuando yo iba llegando a la Alameda, ya para listo para doblar hacia el ministerio, él dice: alto, dice, que entregue su carnet de identidad y que en 3 días se presente en el Ministerio de Defensa. Vino un pelado corriendo, sacó ¿cómo se llama? Un saco de esos harineros, weón, de atrás del culo, weón, y ya lo abrió, y empezamos a sacar nuestros documentos, entregarlos y salimos. Así que yo creo que nosotros salimos tipo 6 de la tarde, por ahí, 6 y tanto de la tarde. Salimos caminando por la Alameda para afuera. Increíble. Esta es la historia de Manuel Cortés, y de Pablo Cepeda. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, queridos amigos. Podíamos seguir, se nos acaba el tiempo. Pablo, te quiero agradecer el hecho de que hayas venido a esta grabación de Testimonios, que es el único programa que recupera la memoria de Chile. Nos faltó, Manuel, conocer un poquito más del aspecto de Fidel Castro. ¿Cómo lo viste tú? Cuando estuvo acá en Chile, tú fuiste el chofer de él también. Sí, a mí me tocó manejarle al comandante Fidel Castro y, bueno, Fidel para él era la primera salida que hacía hacia un país latinoamericano. Yo creo que para él fue algo muy importante y para nosotros los chilenos fue un espaldarazo político muy importante para poder realizar todo lo que nosotros pretendíamos realizar. ¿Cómo evaluó Fidel el sistema chileno de la Unidad Popular, el gobierno del presidente Allende? No, yo tanto como eso no tengo idea, bueno, de cómo realmente, lo que sí él estaba muy contento, lo que sí él estaba muy claro de lo que estaría por pasar, y las aprehensiones que a nosotros nos hacía era precisamente que había que seguir preparándose. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Yo espero que este programa siga recogiendo la historia, porque es lo más importante hoy en día que tenemos y que hay que darla a conocer al mundo entero. Manuel, muchas gracias por venir hasta el Quitapenas y contar toda esta historia que es maravillosa. Gracias a ti por abrir este espacio que nos permita a nosotros poder contar esa memoria viva que antes que nos muramos, que es necesario que las nuevas generaciones conozcan. Muchas gracias. Manuel Cortés y Pablo Cepeda han estado en Testimonios. Muchas gracias a don José Miguel Mendoza, su señora esposa, que nos han atendido espectacular aquí en el restaurante Quitapenas en Valdivieso con Regaleta. Y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre en otro programa con grandes invitados como los que hemos tenido hoy, Manuel Cortés y Pablo Cepeda, quienes pertenecieron al dispositivo de seguridad del presidente Salvador Allende, GAP. Hasta pronto. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.